Los cristianos evacuaron los castillos, pero dejando en la llanura todos sus bienes y víveres. Algunos de ellos se refugiaron con sus mujeres e hijos en 3 cuevas situadas al extremo de una cortadura. Pero nuestros soldados no cesaron en sus ataques y acabaron por dominarlos. Mataron a los hombres y redujeron a los niños a la esclavitud. Los cadáveres de unas 25 personas, la mayor parte mujeres y niños, fueron encontrados durante las campañas de excavación de 1969 y 70 en la Cueva de la Foradada, en el interior de la Sierra de Guara. Pertenecientes a la última época del Imperio visigodo, parece muy verosímil que se tratase de un grupo de personas que huían de la invasión musulmana tratando de alcanzar las zonas montañosas por el cañón del río Vero. Refugiados en la cueva, fueron sorprendidos y muertos por asfixia al tapiar las salidas y posiblemente introducir humo. Desde la contemplación de los grandes templos de la cristiandad posterior, nos es difícil penetrar en el espíritu de aquellos tiempos de pobreza y precariedad que siguieron a la invasión musulmana. Grutas y galerías subterráneas no solo fueron entonces refugios habituales, sino que iglesias y hasta monasterios se vieron obligados a instalarse también en cuevas y parajes inaccesibles. En las cuevas que formaron el monasterio de Nájera, podemos hoy leer el testimonio de aquella iglesia de supervivencia desorganizada y fragmentaria. El propio monasterio de Albelda, el gran centro cultural de La Rioja, fue también un cenobio rupestre. Entre sus cámaras talladas en la roca, se escribió la crónica albeldense y el miniaturista Vigila iluminó con sus colores el Códice Vigilano a finales del siglo X. La vida de la iglesia en el interior de las cuevas debió ser algo habitual, aunque sus testimonios sean hoy escasos y preciosos, como aquel del acta de Santa María de Güell, el 996, que nos habla del monje Asnerus,
que vivía en un lugar que de oriente y de occidente tiene una peña, o el hallazgo de esta iglesia en el hábitat troglodítico de Arnedo, confirmada por la presencia de inscripciones. Los orígenes de San Juan de la Peña fueron igualmente modestos. Desde el interior de la cueva fue creciendo el monasterio, como el reino se extendía desde los valles más profundos. Uno y otro trazaron su historia en común. El Acta Santorum narra cómo en los inicios del siglo X los musulmanes atacaron los Pirineos, refugiándose los cristianos en la cueva que antes había ocupado el ermitaño Juan de Atarés. Estos cristianos allí refugiados edificaron altares en el interior de la roca. Se iniciaba entonces, de este modo, la vida monástica en San Juan de la Peña. De esta época, siglo X, data el núcleo primitivo que hoy conservamos del monasterio. En la roca madre, que cobijó el eremitorio, tallaron las cabeceras rectas que coronan una pequeña iglesia de 2 naves. 2 arcos de herradura en sillería perfectamente escuadrada separan las naves. El trabajo de la piedra sillar comienza así, tímidamente, a ampliar las cuevas originales. La evolución había comenzado. Este doble santuario estaba aislado por canceles y traves. El rito mozárabe exigía la completa separación visual del presbiterio. Los grandes misterios de una liturgia más literaria y elaborada que la actual se consumaban más allá de la vista del fiel, tal y como podemos apreciar en las miniaturas de la Biblia de Gerona. Cerrando la iglesia, a sus pies, se encontraría esta puerta trasladada en el siglo XI a la iglesia alta. Todo parece indicar que de pronto la vida quedó interrumpida en San Juan de la Peña. Las profecías vaticinaban grandes desastres al acercarse el año 1000, y estos se hicieron realidad en los condados aragoneses. Tras la invasión, los musulmanes no habían dejado de hostigar los territorios cristianos con incursiones de castigo. Arrasando sus cosechas y pueblos, no pretendían sino mantenerlos en el sometimiento y la pobreza. El califato de Córdoba, con sus ricas huertas y ciudades, poco ambicionaba los territorios montañosos cristianos, extremadamente pobres. En torno al año 1000, Almanzor y su hijo Abd al-Malik lanzaron devastadoras campañas contra los pueblos del norte. Sus débiles fortificaciones opusieron poca resistencia al avance de las grandes tropas musulmanas. Sin embargo, estas razzias que asolaron los condados aragoneses marcaron el comienzo de una nueva época. Poco después, el califato se disgregaba en pequeños reinos de taifas. Los cristianos, montañeses y rudos, comenzaron a ser una amenaza para el refinamiento de las cortes musulmanas. Pero, para salir de las montañas y ser capaces de emprender la conquista de la rica llanura,
era necesario organizarse y fortalecerse de un modo mucho más sólido. A la élite de los señores de la guerra debían unirse la sabiduría necesaria y la energía espiritual que templasen las espadas de la conquista. La Iglesia estaba llamada a ser la gran aliada de la empresa de reyes y guerreros. El espíritu de la cruzada irá tomando fuerza en esta sociedad en la que la guerra, la religión y la vida cotidiana están indisolublemente unidas. Pero la Iglesia, recién salida tímidamente de las cuevas con pequeñas construcciones en piedra, debe todavía reorganizarse. La construcción de uno de estos pequeños templos es aún una importante empresa económica que asume algún señor o rico propietario por iniciativa propia. Como los campos o las villas, las iglesias son propiedades que se pueden cambiar, vender o regalar. Reyes, monasterios y particulares tienen iglesias como bienes propios. Su propiedad les supone buenos ingresos. El sacerdote cuida los campos y rebaños que forman parte de la iglesia y recibe el impuesto religioso de los fieles que se le asignan. El clérigo posee la iglesia como arriendo o favor y solo responde ante el propietario. El obispo carece de autoridad. Solo en este contexto se comprenden gestos como el de Ramiro I en 1054, cuando regala al presbítero Eximino, un excriado suyo, el monasterio de San Martín de Saraso en paga por haberle servido desde la infancia y correspondiendo al regalo de un buen caballo que le acababa de hacer. Muchos de los monasterios eran también de propiedad privada, como el monasteriolo de San Julián de Asperella, propiedad de Sancho Garcés y su mujer hasta 1049, fecha en que lo donaron a San Juan de la Peña. La mayor parte de ellos llevaban una vida completamente irregular y al margen de las jerarquías eclesiásticas. Otros están integrados por los fundadores y participan también los familiares, mujeres e hijos, e incluso siervos y vecinos, hasta crear unidades económicas que poco tienen que ver con los verdaderos monasterios. Es por todo ello por lo que Sancho el Mayor trajo a estas tierras el rigor de la regla de San Benito de Nursia. Es posible que San Juan de la Peña hubiera sido también un monasterio dúplice donde hombres y mujeres convivieran en común. Pero en 1028 el rey, Sancho el Mayor, había terminado con aquella situación intolerable e impuesto el rigor de la regla de San Benito. El monasterio bajo la roca era el primer lugar donde se instalaba el orden benedictino y desde allí debía extenderse a todos los valles. En San Juan de la Peña se podía respirar ya un ambiente definitivamente monástico. Estamos en 1031. En los días de Santa Cuaresma, cuando yo estaba en San Juan retirado en el rezo, rogaba a Dios que hiciera más grande y mejor mi reino. Y los monjes pedían a Dios por mí y por la estabilidad de mi reino. Como el rey, también San Benito se había retirado a una cueva antes de crear el pequeño monasterio que daría origen a la orden. Como aquel, también este de San Juan sería pequeño y pobre, sin claustro, con edificios de madera y tapial, rodeando la iglesia primitiva, cobijada en la roca. Pero de él había de surgir el impulso para los grandes proyectos del nuevo reino que iba a nacer.
El nuevo rey, Ramiro I, pasa todo el año guerreando, consolidando sus posiciones en las fronteras. Aragón es ya un reino independiente y se va extendiendo desde los valles más profundos. El monasterio también crece, sale de la roca. El monasterio recoge el reto de atesorar bajo la roca la memoria colectiva del nuevo reino que comienza. Sus monjes escriben la crónica de los hechos y las gentes, redactan y archivan los documentos, entre ellos el testamento que en 1061 dictará el propio rey, disponiendo que su cuerpo sedeat ad Sancti Johannis. San Juan iba a ser también el panteón real. Los pilares y las bóvedas de las nuevas construcciones se conforman ahora en el rigor y la solidez de la piedra, como en esta sala llamada del concilio. El rey pone al cuidado de estos monjes iglesias y monasterios, fincas y heredades. Los señores del reino se aprestan también a donar al monasterio ricas propiedades, iglesias y campos. Los monjes de San Juan organizan, disponen, administran. En el corazón del monasterio, la iglesia baja, la techumbre de madera es sustituida por una bóveda de piedra y se amplía en 2 tramos más. Sobre sus bóvedas se construye también una nueva iglesia, la iglesia alta, quedando la primera subterránea. Un traidor llamado Sádaba, que iba vestido como los cristianos y hablaba muy bien su lengua, pudo aproximarse a Radimiro, que armado de pies a cabeza tenía la visera bajada, de suerte que solo dejaba ver sus ojos. Se precipitó sobre él y le hirió en un ojo de una lanzada. Radimiro cayó de bruces a tierra. Las sus gentes levantáronse del sitio, et levaron el cuerpo del lur señor a soterrar en el dito monasterio de San Johan de la Peña. Son los primeros días del mes de agosto de 1064. Aún no se habían extinguido los ecos de los funerales por Ramiro I, cuando de nuevo el grito de guerra levanta a los cristianos. Hay remisión de los pecados para quien venga a España a luchar contra los sarracenos, había dicho el Papa. El propio capitán de la caballería de Roma, Guillermo de Montreuil, dirige la cruzada. El número de
cristianos que pusieron sitio a Barbastro fue de 40.000 entre caballeros e infantes. La sitiaron 40 días hasta que la conquistaron, dieron muerte a todos sus hombres y cautivaron en ella a los hijos y las mujeres de los musulmanes. La leyenda cuenta entonces las riquezas fabulosas que allí se capturaron. Guillermo de Montreuil obtuvo en el reparto más de 1.500 muchachas y 500 cargas de muebles, alhajas y ropas. El emperador de Constantinopla recibió como presente 5.000 doncellas y enseres, cuya belleza es imposible de describir. Con relatos como este, los ojos de los cristianos debían nublarse al mirar hacia el llano musulmán. La cruzada, la unidad de la cristiandad contra el infiel. El propio Papa la proclama. La unificación religiosa y la guerra. Estos son también los signos que rigen el reinado del nuevo rey Sancho Ramírez. Se respira un nuevo ambiente en el reino. En los puertos de montaña se ve un trasiego de gentes e ideas. Los valles refugio son transformados en corrientes de intercambio y cultura que llega de toda Europa por los caminos de peregrinación. Muchos cristianos aragoneses también venden propiedades y hacen testamento antes de emprender el peligroso camino a Roma o Jerusalén. El propio rey peregrinará muy joven a Roma, el 1068. La Santa Sede está interesada en los asuntos de Aragón, territorio fronterizo desde cuyas cimas se abren horizontes de nuevas tierras, ricas y fértiles. Hay que acabar con la simonía, la clerogamia y la intromisión de los laicos en los asuntos de la Iglesia. Tales son las consignas del Papa. Al tiempo, desde Cluny se han puesto en marcha la gran reforma monástica europea en la pureza y rigor del benedictismo. El gran abad de Cluny es tan poderoso como reyes y príncipes y solo responde ante Roma. Cientos de abadías de toda Europa acatan sus normas. Con Sancho Ramírez, Aragón librará la batalla definitiva de la reforma y consolidación de su iglesia. De nuevo, San Juan de la Peña está en el centro de la historia. Es la Cuaresma de 1071. El rey reza bajo la roca siguiendo la tradición de sus antecesores. El nuevo abad se llama Aquilino y es francés. El poder del abad de Cluny ha llegado hasta aquí. La gran reforma monástica se ha implantado bajo la peña, en el corazón del reino. Solo hay que esperar a que dé su fruto. No queda sino el solemne cambio de rito, hoy, aquí. Entró la ley romana en San Joan de la Peña, en la segunda semana de Cuaresma. Et hora prima et tercia fue toledana, hora sexta fue romana, en el año de nuestro Señor de 1071. De aquí adelante tuvieron la ley romana. Nobles y señores hacen donación de sus iglesias y monasterios particulares. El clero va acatando la pobreza, la castidad y la obediencia. La reforma va bien encaminada, la guerra también.
Los grandes hombres del reino, nobles forjados en la frontera entre batallas y fortalezas, se entierran aquí, junto al panteón de sus reyes. Como Fortunio en Econis, Alféric de Sancho Ramírez en Funes, Riglos y Agüero, o Fortunio Blascionis y su mujer. El rey ha ordenado que sus descendientes pasen la cuaresma en el monasterio. El reino en expansión vuelve bajo la roca a tomar fuerza. También los monjes bajan 2 veces al día a rezar a la cueva que dio origen al monasterio. ...4 de diciembre de 1094. Se han concentrado en la iglesia alta del monasterio el obispo Pedro de Jaca, el arzobispo Amado de Burdeos, el obispo Godofredo de Maguelón, los abades Frotardo de Sant Pons de Tomier, Aimerico de San Juan de la Peña y Ramón de Leire. No hace 9 meses que una saeta mora mató al rey en las murallas de Huesca, conmocionando a la cristiandad. Su hijo, Pedro I, preside la reunión para consagrar los 3 nuevos ábsides como una obra póstuma. El nuevo arte que bajando por el camino de Santiago había dado esplendor al periodo de Sancho Ramírez dejaba aquí su impronta. Arquerías ciegas semejantes a las del castillo de Loarre o a las que debió haber en la catedral de Jaca dan vida al muro. Ajedrezados. Un triple arco triunfal enmarca los 3 ábsides, los laterales de menor tamaño, como en la casa madre de Cluny. En este periodo de esplendor del monasterio, los monjes iluminan la Biblia de San Juan de la Peña, combinando el estilo románico internacional propio de la época con aspectos retardatarios que recuerdan los beatos mozárabes. La riqueza acumulada va dejando su pozo en obras de arte. Da testimonio de ello la calidad de las representaciones del martirio de San Cosme y San Damián con que se decora la capilla primitiva. Los muros del monasterio son como un espejo donde el rey no se contempla. En ellos lo vemos agazaparse atemorizado del poder musulmán, consolidarse después y más tarde crecer y extenderse victorioso. Nuevos edificios dan fe de todo ello. No en vano, las propiedades de San Juan de la Peña se extienden ahora por todo el reino. Nuevas épocas, nuevos reyes, nuevas formas artísticas irán dejando su bello tributo en piedra. El magnífico claustro del siglo XII tomó forma ya cuando la rica llanura que tanto deslumbró a estos cristianos montañeses había ido cayendo ante el paso sin descanso de sus ejércitos. El reino fue llamado a nuevas empresas de expansión. Pero para entonces, San Juan de la Peña iba alejándose del torbellino de la historia. Los monjes siguieron bajando 2 veces al día a la gruta que dio origen al monasterio, como renovando la fuerza del impulso original, haciendo presente
que la historia comenzó en una cueva.